Muy buenas noches, estimados amigos de Criterio Cristiano y de Conectados en la Fe. Hoy día vamos a tratar una segunda parte de este tema que empezamos el miércoles pasado acerca de las vías de ascenso a Dios o de las vías, perdón, para demostrar la existencia de Dios. Hoy día estoy con mi auxiliar de hoy que es Valecita. Un ratito, Vale, que te voy a poner en programa. Aquí estamos. Muy bien. Muy buenas noches, Vale. ¿Cómo estás? Buenas noches, padre. Muy Muy bien, bien. gracias. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, primero quiero saludar a todas las personas que están con nosotros, los que están conectándose. No se olviden de que hay que conectarse, hay que darle like a la página, hay que, ¿cómo se llama? Compartir también el programa, ¿cierto? Sí, sí. Bien. ¿Tenemos algunos saludos, Valecita, para hacer o no? Sí, padre, ya están conectadas varias personas en el programa en vivo. Está Úrsula Salas, está Aida Naranjo, está Alicia González, está Leticia, que forma parte del grupo, está Martín Milón, está Lidia Ugarte y está Lali Valencia, que acaba de conectarse. Muy bien. Entonces, pedimos a todos, por favor, bueno, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que compartan el programa si es que pueden con algunas personas, con amistades, con quien quieran. No hay ningún problema. Denle like también para que puedan también en eso ayudarnos, ¿no? A difundir un poquito más este apostolado. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de las vías de ascenso a Dios. Hoy día tengo la ayuda de la tecnología, ¿vale? Con Vale estábamos charlando un poquito antes del programa. Se nos ha sumado la tecnología a nosotros. Ahora tenemos una modalidad más de pizarrita. Así que voy a hacerles ver algunas cositas con pizarra inclusive. Em, a ver, vamos a ver un ratito. Aquí estamos. Bien. Quería mostrarles cómo trabajan las vías, ¿no? O sea, cómo es la estructura. Porque yo un poco les expliqué, pero creo que vale la pena recordarlo para ver cómo trabajamos. Y a partir de eso vamos a hablar de las 5 vías. Ya habíamos hablado un poquito de la vía del movimiento. Em, Creo que por los comentarios que tuve después, que algunas personas no llegaron a entender algunas cosas. Por favor, si es que alguna cosa llega a quedar como en duda o qué sé yo, no tengan ningún problema de hacer la pregunta, hacer un comentario y Valecita me corta y me dice exactamente qué cosa es, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con la estructura de las vías. Entonces voy a poner mi pizarrita, ¿vale? Permíteme poner mi pizarrita, a ver, aquí está la pizarrita, muy bien, estamos acá con la pizarra. Entonces, las vías, ¿sí? Tienen, digamos, una estructura. Todas las vías tienen estructura. La cuarta es un poco especial, pero todas tienen una estructura. Tienen una primera, digamos, un primer momento que es el punto de partida, ¿sí? Punto de partida. Después tienen un primer grado de la vía. Después la tercera parte sería un segundo grado, ¿ya? Y después tiene la conclusión, ¿ya? Y digámoslo así, ¿no? Todas trabajan de la misma manera, ¿ya? Vamos a ver, entonces el primer grado, ¿sí? El primer grado, primer punto de las vías consiste en un elemento experimental, una cuestión de la realidad, ¿no? O sea, es mirar la realidad, ¿ok? Ahora, la segunda parte, el segundo punto, que sería el primer grado, es explicar, ay, perdón, es explicar, eh, digamos, en base a lo que se está hablando, si es el movimiento, en qué consiste, ¿no? Explicar metafísicamente, ¿no? ¿Qué es digamos, en qué consiste lo que estamos viendo? O sea, ¿cómo se da este proceso metafísico? Bueno, la tercera parte, que es el segundo grado, es cómo esto, ¿sí? Cómo si se sigue lo que estamos diciendo, si se sigue esta explicación metafísica, cómo en el orden de las cosas no se puede llegar, ¿no? No se puede llegar a un infinito, ¿no?
a un infinito ya sea de motores, de causas, de seres, en el caso de la vía de la contingencia, de los seres contingentes y cosas así. Y después, la cuarta es ya, entonces, si se da esto, por tanto, es una conclusión, ¿cierto? Entonces se da la, digamos, la aceptación o la demostración o la conclusión de la demostración de la existencia de Dios, ¿ya? Eso podríamos decir que es la explicación del esquema. Todas las vías tienen ese esquema, más o menos. La cuarta, como dijo, es un poco especial, es la más metafísica de todas, la más linda de todas, la más profunda de todas, y la mejor, podríamos decir, el mejor trabajo que hizo Santo Tomás, el mejor argumento, podríamos decir, que tiene Santo Tomás, porque además eso está unido a un montón de elementos de su, digamos, de la profundidad de su explicación, de su doctrina, del tomismo esencial, así se llama, el tomismo esencial. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a trabajar con la primera vía, la vía del movimiento, ¿ya? Entonces en la primera vía, ¿sí? Tenemos, vamos a darle el texto de Santo Tomás, ¿sí? A ver un segundito, por favor, vamos a la pizarrita, texto. Muy bien, el texto de Santo Tomás. ¿Qué dice Santo Tomás en esta vía? Santo Tomás dice lo siguiente, a ver un segundito, a ver, acá estamos. Es la vía de la existencia, no sé si eso están viendo, creo que sí lo están viendo, ¿no? Artículo 1, si Dios existe, ¿no? A ver, un ratito. Sí, si Dios existe. A ver, vamos a ver entonces qué es el artículo. Si se puede mostrar la existencia de Dios, ¿sí? A ver, un segundito. Aquí está. Entonces acá, la primera vía, ¿sí? Es esta. Acá está, aquí empieza, ¿no? No sé si lo pueden ver. Vale, ¿puedes ver lo que estoy marcando? Sí, sí, padre, Bien, vemos el artículo 3. perfecto, muy bien. Artículo 3, si Dios existe. Entonces, dice Santo Tomás así, la existencia de Dios se puede demostrar por 5 vías. La primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. ¿Ven? Entonces, la primera parte, como primer punto de la vía, el punto de partida, es ver la realidad. En el mundo hay cosas que se mueven. Si una persona niega, ¿no? Si una persona niega, a ver, voy a salir un ratito de esto. Un segundito, por favor. Ahí está. Si una persona niega la existencia del movimiento, a esa persona no se le puede demostrar de ninguna manera que Dios existe, porque está negando este principio. O sea, si alguna persona niega lo evidente, ya no se puede hacer otra cosa. O sea, el gran problema, decía yo, de ciertas filosofías modernas es que niegan la evidencia, niegan la realidad, niegan el contacto con las cosas. Muy bien, entonces, aquí ya podemos encontrar un primer momento, ¿no? Que es la primera parte, el punto de partida. En el mundo existe el movimiento. Muy bien, seguimos entonces con lo que nos enseña Santo Tomás. Dice Santo Tomás lo siguiente, a ver, sigo con la explicación. Entonces, decimos, en el mundo existen las cosas que se mueven, qué sé yo. Ahora, todo lo que se... Ahora, segundo punto, que sería el primer grado de la vía. Todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve en cuanto que está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar de la potencia al acto. Bien, voy a explicar eso, porque la otra vez, por el tiempo y qué sé yo, no pude hacerlo. Vamos a explicarlo con la pizarrita, ¿ya? Muy bien, Santo Tomás comienza con el tema de la potencia y del acto. Vamos a explicar entonces qué es potencia. ¿Ya? Potencia es capacidad de recibir un acto o de realizar un acto también. Vamos a ponerlo así mejor, capacidad de acto. ¿Ya? De acto. Ahora, ¿qué es acto? Acto es perfección. ¿Ya? Y acá pasamos por encima de lo que normalmente entendemos, porque nosotros entendemos por acto una actuación, ¿no? Salen al escenario, fulano de tal. Pero acto en filosofía significa perfección, es toda perfección. ¿Ok? Entonces, potencia es la capacidad de recibir una perfección. El acto es la perfección.
¿Qué es moverse? ¿Cierto? Movimiento. Es pasar de la potencia al acto. ¿Se entiende? Ahora, si entendemos que una cosa es potencia y otra cosa es acto, y que movimiento es pasar de la potencia al acto, ¿sí? Para que algo se mueva, no puede estar en acto, tiene que estar en potencia. ¿Se entiende? Pero alguien no puede estar en estado de perfección y en no estado de perfección al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Vale, ¿entiendes lo que quiero decir? Yo Sí, no puedo padre. estar, o sea, yo quiero ir a Nueva York, pero no puedo querer ir a Nueva York y estar en Nueva York al mismo tiempo y al mismo respecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya, muy bien. Entonces, esto es muy importante, ya esto es básico. Ya entendemos. Entonces, ¿qué cosa es moverse? Es pasar de la potencia al acto. Para que haya movimiento, uno tiene que estar en potencia. Si uno ya está en acto, ya no puede moverse respecto a eso que se quería mover. Si yo estoy en Nueva York, ya no puedo moverme a Nueva York. Puedo moverme en Nueva York, pero no me puedo mover a Nueva York, ¿me entienden? Entonces, ya estoy en acto. Si estoy en potencia, no puedo estar en acto. Listo. Entonces, esto es importante. Movimiento, entonces, es el paso de la potencia al acto. Ahora, entonces, fíjense cómo transita el argumento de Santo Tomás. Vamos al texto. Miren lo que dice. Y esto no puede hacerlo más que... entonces, para moverse, uno tiene que pasar de la potencia al acto. Pero no puede hacer esto a menos que sea por un acto. O sea, uno no podría pasar de la potencia al acto si no fuese por un acto. ¿Se entienden? O sea, si yo estoy en potencia de ir a Nueva York, para poder llegar a Nueva York, tengo que pasar el acto. ¿Ya? No puedo yo, digamos, estar en acto y en potencia frente a la misma cosa. Eso es lo que acabo de explicar. Ahora bien, sigamos con el texto. Espérense que se los voy a pasar. No puede hacerlo más que... ahora, para pasar de la potencia al acto no se puede pasar más que por aquello que esté en acto. A la manera como lo caliente en acto, ¿no? El fuego hace que un leño que está caliente en potencia pase a estar caliente en acto. Hasta ahí es lo que hemos explicado. Siguiente. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto a lo mismo. Lo que les decía, no puedo estar yo en Nueva York y no en Nueva York al mismo tiempo, sino respecto a cosas diversas. Por ejemplo, es caliente en acto, no puede ser caliente en potencia. O sea, lo que es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es a la vez frío. Es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Vamos a explicar ahora esto. A ver, vamos a sacar el texto. Muy bien, entonces en base a esto, ¿sí? En base a esto, dijimos, movimiento es pasar de la potencia al acto. Ahora bien, miren ustedes, esto es importante. No se puede pasar al acto si no es por algo que esté en acto. Pero dice Santo Tomás, nadie está en potencia y en acto sobre lo mismo, ¿sí? Sobre lo mismo al mismo tiempo. Nadie puede estar en potencia y en acto sobre lo mismo y al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, o estás en potencia o estás en acto. Pero nadie puede pasar de la potencia al acto si no es por algo que esté en acto. Pero si tú estás en potencia, ¿puedes pasar tú al acto? No. Si no es por otro ser que esté en acto. Acuérdense que este es un argumento cosmológico, es decir, de cosas físicas. Yo les dije, no estamos hablando del ser humano, porque dice, bueno, yo estoy en potencia de comer, pero yo me muevo a comer. Entonces yo estoy pasando de la potencia al acto, yo solito, sin nada. Sí, en el caso del ser humano se puede dar en los actos que el hombre puede realizar, pero, eso que son actos inmanentes y demás, pero hablando de física, entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? El Sol, la Tierra, ¿cierto? ¿Qué masa tienen? Es impresionante la cantidad de masa que tienen. ¿Quién los ha movido? ¿Por qué los hemos encontrado en movimiento? Al Sol y a la Tierra los hemos encontrado en movimiento. Me he permitido yo ver velocidades. La Tierra dice gira alrededor del Sol a
29,8, o sea, es un promedio, ¿no? Porque va de 28,7 a 30 kilómetros por segundo girando alrededor del Sol. ¿Ok? O sea, ¿qué significa esto? Que son 108.000 kilómetros por hora. A esa velocidad va la Tierra alrededor del Sol. ¿Sabías eso, Vale? No, padre. Bueno, yo primera vez bueno, yo no primera vez, ya lo había escuchado antes, pero ahora lo actualicé y me llamó mucho la atención. Una velocidad impresionante, ¿se dan cuenta? Claro, como es una masa tan grande, tal vez no se ve en la proporción tanta la velocidad, pero es una velocidad impresionante. Son 108.000 kilómetros por hora. ¿Ya? Bien. Nosotros le hemos encontrado en movimiento. Ahora, ustedes sabían que el Sol está también en movimiento respecto a la galaxia. Porque así como la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la galaxia, de la galaxia en la que estamos, ¿no? ¿Y cuál es la velocidad que tiene el Sol? Son para llegar, ¿cómo se llama? Para llegar a tener un círculo, ¿no? A la galaxia, creo que son 250.000 años que se demora el Sol, ¿ya? Para girar, bueno, pero eso lo hemos encontrado en movimiento. Uno dice, bueno, yo me muevo a mí mismo, listo, pero a ver, para que una roca sea movida, una roca no se puede mover a sí misma. Necesita de otro, o un temblor, o un ser humano, o un caterpillar, o lo que sea. Eso quiere decir Santo Tomás. Nada puede estar en acto sobre el movimiento porque uno está en potencia. O sea, si uno está en potencia no puede estar en acto y en potencia al mismo tiempo. Por tanto, si algo se está moviendo, significa que está pasando de la potencia al acto. ¿Quién lo puso en acto? ¿Quién lo puso en movimiento? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Quién movió el Sol? ¿Quién movió la Tierra? ¿Se entiende, vale, lo que quiero decir? Sí, ¿Sí? padre. Ya. Eso es lo que quiere decir Santo Tomás, ¿ya? O sea, todo este tema del acto y la potencia quiere decir que si es que nosotros vamos, ¿no? Viendo las cosas que se mueven, vemos que moverse es pasar de la potencia al acto, pero que las cosas físicas no pueden pasar por sí mismas de la potencia al acto, porque tendrían que tener el acto, y nadie puede estar en acto y en potencia al mismo tiempo, tiene que ser por otro. Ahora, en una cantidad, ¿no? De movimientos que hay, de distintos movimientos, ¿no? Proceso de movimientos, tiene que haber un primer motor que mueva sin que sea movido, sin que a su vez sea movido, y que mueva a los demás. O sea, un acto puro que pueda mover sin que él sea movido. A ese acto puro se llama Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera ese acto puro, no habría movimiento. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, si algo se ha movido es porque alguien lo ha movido. ¿Ya? Ahora, si es que ese que se ha movido a su vez ha sido movido por otro, a su vez ese otro tiene que haber movido. Y así sucesivamente. Pero no se puede llegar, esto no se puede llegar hasta el infinito. Porque si no, no habría movimiento. O sea, si hay un infinito de móviles, todos se mueven, todos se mueven, todos se mueven, o sea, todos son motores movidos, motor movido hasta el infinito, no habría movimiento. Y nosotros vemos ahora movimiento. La Tierra se está moviendo, el Sol se está moviendo, las estrellas, las constelaciones se están moviendo. ¿De dónde viene el movimiento? ¿Quién generó ese movimiento? ¿Se entiende? La gran explosión. Bueno, ¿y la gran explosión quién la generó? ¿Qué la generó? ¿De dónde viene? ¿Quién puso el acto? ¿Se puede ir hasta el infinito? No, porque si no, no habría movimiento. Porque, digamos, no se puede llegar a ese infinito de móviles. Para llegar al concreto, es que algo se está moviendo, tenemos que afirmar que alguien lo ha movido. Y tiene que haber habido un origen del movimiento. Muy bien, a ver. Vale, ¿se entiende más o menos lo que acabo de explicar? Sí, padre. Tenemos, de hecho, una pregunta de Úrsula Salas, Sí. que ella nos dice, entonces, yo no puedo decirle a mi corazón que lata. O sea, ella cree que este puede ser un ejemplo Sí, 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 de sí, lo que sí. estamos conversando. Sí, sí, sí. Y ella misma responde de que sería Dios quien lo ha puesto a latir. Ya, a ver. Es eso. A ver. Lo que pasa es que acá estamos hablando del movimiento físico. Es un argumento cosmológico. O sea, no hay que meter todos los tipos de movimientos, los cambios, el cambio de temperatura, el cambio. No, no, no. Hay que meter acá el movimiento. Es decir, movimiento local. ¿No? Yo estoy moviendo mi teléfono celular de un lugar a otro. Ese es el movimiento local. Yo estoy moviendo una piedra, ¿no?
un minero está moviendo un material en su caterpillar. Bueno, eso es movimiento local. A eso nos referimos. De ese tipo de movimiento está hablando Santo Tomás. Es pasar de la potencia al acto. Creo que sí se puede entender. O sea, no apliquen, por ejemplo, a los actos humanos. Porque en el orden humano, sí, el hombre sí es causa de sus actos. Pero no estamos hablando acá de la causalidad, estamos hablando acá, o sea, si bien hay causalidad, pero no estamos hablando acá de este tipo de movimientos, de este tipo de actos, sino que estamos hablando del movimiento físico. ¿Ok? O sea, veamos cualquier movimiento físico, pequeñito, grande o lo que sea. Tiene que haber, si es que algo se movió es porque alguien lo ha movido. Y si alguien lo ha movido es porque a su vez ha sido movido por otro. ¿Y así podemos llegar hasta el infinito? No, no se puede llegar al infinito, porque siempre tiene que haber algo que ha sido primer movimiento. Alguien ha hecho un primer movimiento. ¿Y por qué? Porque si no, no se llegaría a este efecto que es el movimiento concreto que tenemos ahora. ¿Se entiende cómo es el argumento? ¿Sí? ¿Vale? Sí, Ok, sí. muy bien. Ajá. Vamos entonces, ya está explicada, entonces creo que ya más o menos se entendió la primera vía, que es la del movimiento. Vamos a la segunda vía, que es también tan bonita como la primera, ¿no? Creo que he tratado de hacerlo lo más sencillo posible. Me acuerdo mucho cuando rendí examen de esta materia cuando era seminarista. Bien, la segunda vía es la vía acerca de... Ay, un ratito, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. La segunda vía, ¿sí? Es la vía de las causas eficientes, ¿ya? Bien, vamos a leer lo que dice Santo Tomás. Bueno, vamos a la pizarrita nuevamente. A ver, un segundito, vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver, la segunda vía dice, la segunda vía se toma de... perdón, la quinta, estoy en cualquier cosa estoy. A ver, por aquí está, el caliente... aquí está, la segunda vía. Esta es, ¿sí? ¿La pueden ver? ¿Vale? ¿Se puede ver? Uy, aquí está. Bien. Dice así. La segunda vía se basa en la causalidad eficiente. Bien, para esto, antes de ir a la vía, quiero explicar en qué consiste la causalidad, ¿ya? Porque también acá se necesitan ciertos elementos de ciertos conocimientos filosóficos sobre la causalidad, ¿ya? Bien, la causalidad, ¿sí? Las causas se pueden entender de cuatro maneras, o sea, hay cuatro tipos de causas, ¿ya? Causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Muy bien. Ahora, la causa material, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿ya? Voy a contratar, quiero hacer pan. Ya, listo, soy un panadero, voy a hacer pan. ¿Cuál es la causa material del pan? Es decir, es todo lo que yo utilizo para realizar el pan. La harina, ¿no? El agua, etcétera, etcétera, ¿sí? La causa formal. ¿Qué es la causa formal? La palabra forma en filosofía es aquello que hace que una cosa sea tal cosa. Entonces, la causa formal es la impronta que voy a poner por la cual voy a convertir la harina y el agua y todo con la amasada y con la horneada en pan. Es la forma pan. ¿Ya? Esa es la causa formal. La causa eficiente, la palabra eficiente es el que hace, el que obra, ¿ya? El agente. La causa eficiente soy yo. Y la causa final es el pan elaborado, ¿no? El pan ya terminado. Ay, terminado. ¿Ok? ¿Sí? Em, bien, esas son las cuatro causas. Ahora, si vemos la causa eficiente solamente, ¿sí? Vamos a borrar. Para ver la causa eficiente, porque estamos hablando de las causas eficientes, no de las otras, o sea, nos quedamos solamente con la causa eficiente. ¿Sí? La causa eficiente. En la causa eficiente encontramos que hay causas instrumentales. Instrumentales. Por ejemplo, yo estoy escribiendo con mi lapicerito. ¿Ven? Causa instrumental. Están también la causa segunda
por ejemplo, ¿no? Yo le digo a una persona, ¿no? A ver, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo soy ingeniero y agarro a mi albañil y le digo, mira, ¿sabes qué? Constrúyete esta pared. Yo estoy causando, yo soy causa eficiente porque yo estoy a cargo de la cosa, pero hay una causa segunda, que es el albañil, que está trabajando en base a lo que yo le voy diciendo, ¿no? Causa segunda, ¿ya? Muy bien, entonces, en causas eficientes encontramos dos tipos de causa, la causa instrumental, la causa segunda y después, perdón, y después la causa primera, que viene a ser, en este caso, el ingeniero, que es el que determina hacer tal cosa, es el primero, el responsable primero, el primer agente, ¿no? Entonces, el primer agente tiene sus causas segundas, este albañil, este otro albañil. Los albañiles tienen a su vez sus causas instrumentales, es decir, su pala, su pico, no sé, sus instrumentos de construcción, ¿sí? Causas eficientes. Muy bien, ya entendimos entonces lo que es la causa eficiente. Vamos a leer entonces ahora lo que dice Santo Tomás en base a lo que es esta vía. Bien, vale, antes que de seguir, ¿se entiende más o menos lo que estamos diciendo? Sí, padre, cuando muestre el texto, sería ideal de que ponga solo uno de los lados, porque Ah, nos comentaron que la letra era muy pequeña. lo voy a agrandar entonces, ¿ya? Voy a agrandarlo. Ah, Espérense un ratito, voy a ver si lo podemos agrandar un poquitito más. A ver, acá creo que ya se puede ver mejor. Em, Voy a ver, vamos a ver. Uy, 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 uy. Aquí está. La causa segunda. La segunda vía. Bien, se basa en la causalidad eficiente, dice. Pueden leer, ¿no? Hallamos sí, que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a la misma, y esto es imposible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente una serie de causas eficientes porque siempre hay causas eficientes subordinadas. La primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y esta causa de la última, y puesto que suprimida una, se suprime el efecto, se suprime su efecto, si no existiese una que sea primera, tampoco existiría, vamos al otro lado, la intermedia ni la última. Si pues se prolongase indefinidamente en serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera y por lo tanto ni efecto último ni causa eficiente intermedia. Cosa falsa a todas las luces. Por consiguiente es necesario que exista una causa eficiente primera, la que todos llaman Dios. Muy bien. Entonces, este trabajo, o sea, vamos a ver, hay una frase, ¿cómo llamarla? Hay sí, una especie de pregunta que se suelen hacer muchas personas, ¿no? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Qué cosa hay antes, no? O sea, ¿qué cosa hay antes? Y muchos dicen, y después, y antes de Dios, ¿quién estaba? ¿No? ¿Quién es la causa de todo? ¿De dónde viene todo? Si todo es causado, ¿dónde está Dios? Y Dios también sería causado, nada es causa de sí mismo, ¿ven? Entonces, va por ahí el asunto. Bien, entonces, ¿qué dice Santo Tomás? Santo Tomás dice que en el mundo, o sea, la manera de entender esto es, en el mundo encontramos causas y efectos. Eso es una cosa realísima. Yo, por ejemplo, estoy causando una transmisión. ¿Ven? Yo estoy hablando, ¿cierto? Y eso causa que las ondas sonoras trabajen con determinada frecuencia. ¿Ven? Eso es causa. Yo soy causa de las ondas sonoras que voy transmitiendo. Ahora bien, primer punto. Acuérdense que las vías trabajan punto de partida, una cosa que es de la realidad. En el mundo encontramos causas y efectos. ¿Ya? Los efectos nos permiten dilucidar un poquito lo que son las causas, pero también hay causas que nos permiten ver cuáles son los efectos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en esta cuestión, ¿no? Podemos descubrir nosotros de que ninguna cosa puede ser causa de sí misma. Y volvemos al tema del acto y la potencia, ¿no? Para que uno sea causa, ¿no? Y que pueda producir un efecto, ¿cierto? El efecto no puede ser la misma causa, porque nada puede estar en acto y en potencia al mismo tiempo.
¿Se entiende, vale? Es más o menos el mismo principio de la vez pasada. Nada es causa de sí mismo, ni causa de su ser. Es más, vamos un poco más allá. No solamente hablemos de los actos, sino de nosotros mismos. Nosotros no somos causados por nosotros mismos. A nosotros nos han causado. O sea, alguien nos ha hecho. Venimos de alguien. Nuestros padres. Ellos son los que nos han generado, los que nos han procreado, ¿cierto? Nosotros no hemos venido de la nada, no hemos salido de nosotros mismos. Por eso es que nada es causa sui. Así como somos nosotros, ¿no? Y entonces, y esto es una cosa tan clara, ¿no? Que los científicos modernos lo ven tan claramente que cuando hablan de los seres humanos, hablan de que tiene que haber habido, pues, un primate. O sea, antes de nosotros tiene que haber habido alguien, ¿no? Algo. La vida, los mismos científicos, ¿no? Cuando empiezan a ver en orden ascendente, se dan cuenta de que la vida tiene que haber empezado de alguna manera. Pero no con miles de seres, sino con un ser. Y ese ser es el principio de la vida de todos. Leanlo en Darwin, lean donde sea. O sea, la cuestión es esta. O sea, uno cuando empieza a plantearse este tema, se da cuenta que nada puede ser causa de sí mismo. La vida se causó a sí misma. No, pues, o sea, yo me causé a mí mismo. Eso es mentira. A mí me han causado. Y todas las cosas en este mundo han sido causadas. ¿Ok? Pues bien, en una línea de causalidades eficientes, acuérdense que estamos hablando, o sea, de causas que están generando determinadas cosas. En una fila de causas eficientes, no se puede llegar al infinito. O sea, Juancito ha sido generado por Manolito. Manolito, a su vez, ha sido generado por Miguel. Y Miguel ha sido, a su vez, generado por Gonzalo. Gonzalo ha sido... Y así, yendo ascendentemente, ¿cierto? No se puede llegar al infinito. Porque si no habría un principio, tampoco habría este fin. Tampoco habría este efecto. Porque para que haya un efecto, tiene que haber una causa. Y si yo no soy causa final, si no soy causa intermedia, tiene que llegar a haber una causa principal, una causa primera, que generó todo. Y que a su vez no sea generada, porque ese es el tema, ¿ven? Cuando la vía del movimiento hablaba de Dios, esto no lo llegué a decir, se tiene que llegar a un principio que sea motor, pero inmóvil. O sea, acto puro, que no se mueva, sino que a su vez mueva a los demás. Aquí también se llega a un principio que es causa eficiente, pero a su vez no es causado. O sea, causa incausada. Porque si no se llega a ese principio, que es causa incausada, tendríamos que ir hacia el infinito. Y si hay infinito de causas, no habría efecto. ¿Sí? O sea, es importante ver esta tensión que hay en la vía, ¿no? Que es el ir al absurdo. O sea, no se puede hablar de efecto si no se habla de causa. Pero acuérdate que las causas no son causas terminales, no son causas primeras, sino que son causas segundas. Tiene que haber una causa primera. Y esa causa primera no puede ser a su vez causada. Entonces, vamos a responder esto que decían, ¿no? ¿Qué hacía antes Dios? O, digámoslo así, ¿qué cosa había antes de Dios? Es que no había antes nada de Dios, porque si hubiera antes algo de Dios, no sería Dios. Porque sería causado. Porque sería causa segunda. Y si fuera Dios causa segunda, pues habría un anterior. Y si ese anterior fuese causa segunda, habría un anterior a él. Y no se puede llegar al infinito. Por tanto, es necesario llegar a algo que sea causa de todo y que a su vez no sea causa por nada. Que no haya sido causado de nada. Y uno dice, ¿pero por qué eso es arbitrario? No, no es arbitrario, porque si no, no habría efecto. Acuérdense que si no hay causa, no hay efecto. Y nosotros somos efecto. ¿Se entiende, vale? Sí, padre. De hecho, Alberto Hurtado nos comentó exactamente la misma expresión. Nos dijo, entonces hay una causa incausada. Exacto. Y Adriana Galvez nos puso un ejemplo sobre la causa instrumental. Nos dice, el maestro es tan solo la causa instrumental del aprendizaje del discípulo. Esto sin disminuir su importancia. Parte del pensamiento de Tomás de Aquino, ¿verdad, padre? A ver. Nos dice Adriana Galvez. A ver, es que eso se puede tomar con distintos matices. Primero, causa instrumental en principio es un objeto, más que una persona. Se puede también tomar a una persona, pero
Propiamente las causas instrumentales son objetos, son cosas, son elementos, son herramientas, ¿ya? Ahora, uno puede servir de herramienta, de alguna manera sí. El aprendizaje tiene como protagonista al aprendiz, por supuesto. Pero el aprendizaje con maestro es un aprendizaje sumamente, digamos, mejor y más perfecto que el aprendizaje por uno mismo. Porque el aprendizaje del maestro hace que el pupilo, que el aprendiz, se guíe del ejemplo y de la experiencia del que sabe. Y entonces ya no caigan tantos errores y ya no se demore tanto en llegar al aprendizaje, en llegar al término del aprendizaje. Entonces, ¿sirve como una herramienta, como un instrumento? Sí, pero es más que un instrumento, ¿no? O sea, es el arte de la sabiduría, el arte digamos, de la pedagogía que aparece aquí, ¿no? Bien, igual es otro tema, pero sí, vale la pena entonces también decir esto. Muy bien, hasta ahí entonces la segunda vía. Yo quería avanzar mucho más, pero bueno, trato de hacerlo lo más quietito, lo más, digamos, lo menos difícil que pueda. No sé si, por favor, yo le pediría a la gente, porque Vale me está entendiendo muy bien, pero yo le pediría a la gente si es que me está entendiendo, háganme un feedback, por favor, porque si no me voy a sentir muy intranquilo y me puedo poner muy triste. No, padre, pero está bien, bien. Carmen Jesús nos dijo, está clarísimo. bien. Entonces, esto es importante. O sea, acuérdense, miren, y esto es importante porque ya vamos con dos vías y por una hemos dicho que hemos encontrado a un ser que es acto puro y que mueve cosas que son reales. O sea, en el mundo, todas las cosas se mueven. Pero ¿por qué se mueven? O sea, no nos preguntamos aquí, por eso decía el movimiento personal, sino estamos preguntando el movimiento físico. ¿Por qué se mueven? Cuando veamos el orden del universo van a ver que eso se mejora, pero muchísimo más, porque es una cosa espléndida. Cuando se habla del movimiento y qué sé yo, y en el orden del universo es una cosa magnífica. O sea, la quinta vía. Pero al menos hemos encontrado un ser que es acto puro. O sea, que es perfección. Porque hemos dicho, ¿se acuerdan que, vamos a la pizarrita, ¿no? Que potencia es capacidad de recibir y acto es perfección. Entonces encontramos un ser que es acto puro, o sea, es perfección pura, que mueve sin moverse. Que mueve sin moverse, porque moverse es pasar de la potencia al acto. O sea, este ser no tiene nada de potencia, nada de capacidad de moverse, ni de mover. Es acto puro, él mueve, pero no se mueve. Acto puro, es perfección pura. Ya hemos dicho algo acerca de Dios. No solamente que existe, sino que es acto puro. Segundo, estamos descubriendo que en el mundo que hay causas y efectos, no se puede dar efectos si no hay una causa. Y en esas causas no puede haber causa segunda si es que no hay una causa primera. Entonces, ¿qué estás descubriendo? Que hay una causa de todo, que hay un primer origen que es causa, no solamente es origen, sino que es causa de todo. No es como el Big Bang, no es como que es el origen de todo, sino es causa de este origen. Es el que causa. Entonces podemos decir que Dios en ese sentido es causa y causar en el ser es la creación. Es el creador. ¿Se dan cuenta que estamos descubriendo no solamente que Dios existe, sino que hay una propiedad de Dios aquí? Tercera vía, de la contingencia y la necesidad. ¿Algún ejemplo, alguna preguntita más o no sé, Valecita? No, padre, de hecho todos nos dijeron, Victoria, Adriana, Marina, nos dijeron que habían entendido el tema, que todo está claro. Bien, vamos a la tercera vía y no nos vamos a demorar mucho más. La tercera vía es la vía de la contingencia, ¿ya? Vamos a explicar un poquito, vamos a nuestra pizarrita nuevamente. Vamos a la pizarrita, espérense un ratito, por favor, que llegue. ¿Dónde está? Pizarra. Aquí está. Vamos a la pizarra. Entonces, contingencia. Ya. La palabra contingencia en filosofía es muy distinta a la palabra contingencia en nuestro lenguaje común, ¿ya? Contingente es un grupo de gente, contingente es, no sé, bueno, en la filosofía contingente es lo que puede ser o no ser. Y contingente se opone a necesario. ¿Ya? Necesario es el que es. ¿Ya? El que es. Entonces, vamos a leer lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás dice lo siguiente. La vía de la contingencia. Tercera vía consiste
en lo posible o contingente y lo necesario. Y puede formularse así. La están leyendo, está acá, ¿eh? ¿Sí? Hallamos en la naturaleza, ven, siempre parte. Primer punto de partida. Ay, perdón, no se los he pasado. Aquí está. Punto de partida. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir. Acá, permítame hacer una salvedad. Miren cómo en la versión latina dice tercia via es sumpta ex possibile et necesario. No importa, no nos vamos a seguir acá los latinistas porque no lo somos. Pero dice in rebus quedam que sunt possibilia esse et non esse. No dice existere et non existere, sino dice esse et non esse. Ese es un problema de esta traducción y de las traducciones actuales, porque al no entender a Santo Tomás de Aquino, no entienden que hay una grandísima, tremenda diferencia entre lo que es el acto de ser y el ser y lo que es la existencia. ¿Ya? Por eso es que el traductor, con toda la buena voluntad que tiene, traduce, hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir. Y como dice Santo Tomás, es, hallamos en la naturaleza cosas que pueden ser o no ser. Esa es la traducción, ¿ya? No existir. Igual, no importa, para lo que estamos haciendo, digamos, bástenos entender lo que acabo de decir. Pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen. Y por tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Entonces, vamos ahora a explicar un ratito, por favor. No se impacienten. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, Santo Tomás quiere decir que en el mundo encontramos seres que antes no eran, ahora son, y más tarde no van a ser. Nosotros, por ejemplo, antes no éramos, ahora estamos siendo, y al paso de un tiempo no seremos. Una piedra tiene más duración que los seres humanos, que los seres vivos, pero antes no era. Se ha ido formando por agregación de moléculas y qué sé yo, y llegará un tiempo en que se pueda deshacer. Se puede deshacer. Una piedra se puede pulverizar. Entonces, hay seres que son, que antes no eran, ahora son, y después no serán. A esos seres se les llama contingentes. ¿Ya? Contingentes. Muy bien. Eso encontramos en el mundo. Seres que pueden ser o no ser. ¿Ya? Ahora bien, sigamos entonces con lo que dice Santo Tomás. Ahora bien, acá estamos. Es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Precioso el argumento de Santo Tomás, ¿no? O sea, las cosas que no son, no siempre han sido. Entonces, no podemos atribuirle ser a lo que antes no ha sido. Lo que se puede destruir, antes no fue. Por tanto, eso que no fue no puede tener el ser en sí mismo. Lo tiene recibido. No lo tiene en sí mismo. Interesante. Sigo con la lectura. Ya que lo que tiene posibilidad de no ser, de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Si pues todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Magnífico. Todo lo que vemos antes no ha sido. O sea, todo lo que vemos puede no ser. Por tanto, antes no ha sido. Eso es lo que sentencia Santo Tomás. Pero si esto es verdad, tampoco debería existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir a menos que en virtud de lo que ya existe. Por tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna, en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente falsa. Bien, este es el tercer grado de la vía. Quiere decir, si lo que puede no ser, ¿sí? Si lo que puede no ser lo vemos, es porque antes no ha sido. ¿Y cómo ha empezado a ser? ¿Cómo empezó a ser? Si puede no ser, significa que antes no ha sido. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo ha empezado a ser? Por sí mismo no, porque no tiene el ser por sí mismo, tiene el ser recibido. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién? O sea, para recibir el ser, o para ser, perdón, cualquiera de nosotros tenemos que haberlo recibido. ¿De dónde? ¿Cómo lo hemos recibido? Sigo con Santo Tomás. Y en consecuencia, ahora no habría ninguna cosa porque no habría nada cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos forzosamente ha de haber uno que sea necesario. ¿Se acuerdan qué significaba que sea necesario? O sea, el que tiene ser por sí mismo y no depende de otros, ni ha recibido el ser de otros.
Pero el ser necesario o tiene razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto, al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, al cual llamamos Dios. Es decir, ¿no? Ya a ver, más o menos para que puedan entender este asunto. Ya las otras vías nos ayudan a entender esta también, ¿no? Pero esto es bastante clara. Encontramos seres contingentes, ¿sí? En este mundo, ser contingente significa antes no ha sido, ahora es, después no será. Lo que antes no es, no ha sido siempre, por lo que tiene posibilidad de no ser. Si esto es así y no existía, tampoco debería existir, porque lo que no es, porque lo que empieza a ser siempre por algo, no por sí mismo, sino por otro. No se puede llegar esto al infinito. O sea, así como no se puede decir que hay todas causas segundas, segundas, segundas y nunca una causa primera, pues tiene que haber un ser del cual dependan todos los seres posibles, ¿no? Los seres contingentes, y el cual no dependa de nadie. Ese es Dios. A ver, vale, vamos un ratito, vamos a contigo. Sí. ¿Más o menos entendiste? Es un poco parecida en la estructura a las otras, ¿no? Pero estamos hablando ya no de causa, ya no de movimiento, sino de ser por esencia y ser contingente. Es decir, de los seres que pueden ser o no ser y del ser que no puede no ser. Si no hubiera ese ser que no puede no ser, ese ser que es el ser subsistente, que es el ser necesario, no habrían seres contingentes. O sea, nosotros encontramos seres contingentes. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosa es este lapicero? ¿Qué cosa es este celular? Son seres contingentes. Pueden ser o no ser. ¿De dónde han brotado? O sea, de cosas anteriores. ¿Y esas cosas anteriores de dónde? De cosas anteriores. ¿Se puede llegar hasta el infinito? No. Porque si no, no llegarías a este ser. Por tanto, el ser contingente te habla de un ser necesario. Es decir, de alguien, de un ser que tiene el ser por sí mismo, el cual no depende de nadie y del cual dependen todos. Ese es Dios. ¿Sí? Bien, no me detengo mucho más en esta vía, porque es muy linda, pero digamos, vamos a la cuarta vía que es más bonita todavía. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, se nos está acabando el tiempo. Perdonen, por favor. Vamos a la cuarta vía, ¿sí? Vale, ¿tenemos alguna pregunta o comentario o algo así? No, padre, tenemos los comentarios de Adriana y de Alberto que coinciden y sintetizan la idea de esta vía en que hay un ser necesario que siempre ha existido, nos dice Alberto, y Adriana nos dice algo muy similar: el único ser necesario es Dios, siempre ha existido y siempre existirá. Claro. Y además engendró todo lo contingente. Exacto, exacto, es eso. O sea, hablar de contingencia es hablar necesariamente de un ser que ha sido el que ha generado esta contingencia. Estos seres que ahora son y que antes no eran. ¿De dónde vienen? O sea, no puede ser que vengan de la nada, o sea, de la nada nada sale, ¿no? De alguna cosa salieron, de alguna causa salieron. Bueno, ese es el ser necesario. El que tiene el ser y no depende de nadie. Y antes no era. O sea, perdón, y antes, o mejor así, que siempre era y no necesita de nadie para ser. ¿Ya? Entonces, por eso es que encontramos también no solamente la existencia de Dios, sino de un ser necesario. ¿Ya? Causa y dador del ser de todos los seres. Muy bien, vamos a la cuarta. Sí, perdón, antes de que pase a la cuarta vía, Alberto nos pregunta, ¿y qué es el ser? Bueno, esa es una pregunta muy metafísica. Me encantaría responderla. El ser, a ver, ser es perfección. ¿Ya? Así como decíamos que el acto es perfección, el ser es la perfección. ¿Ya? El ser es aquello que tiene acto de ser, o sea, la perfección del ser. Ese es el ser. ¿Ya? La palabra ser tiene varias variantes. Por ejemplo, ente es el que está siendo, ¿cierto? El ese o acto de ser es el principio por el cual algo es. Y después están los distintos tipos de entes, el ente de razón, ¿no? El ente lógico, el ente real o el ser ontológico. ¿Ya? El ser es lo que es, lo que ves. Esto es un ser, esto es otro ser. ¿Pero por qué esto es ser? Porque tiene un acto que lo hace ser. ¿De dónde le viene ese acto? De un ser que es puro acto, de un ser que es puro ser, que es pura perfección.
¿Ya? Eso es lo que dice Santo Tomás en esta vía. Cuarta vía. Esta vía, decimos, hemos dicho antes, es la más metafísica. Es el aporte más importante, o sea, está dentro de lo que se llama el aporte más importante de la filosofía tomista, porque habla de Dios como principio de perfección. Si las otras vías hablan de la causalidad, esta comienza con el principio de participación, que es un principio que Santo Tomás lo saca de Platón. Santo Tomás no es totalmente aristotélico, es muy platónico. En esto ha unido las dos vertientes que eran un poco antagónicas, la vertiente de Platón y la vertiente de Aristóteles. Están reunidas. Esta vía es muy interesante, esta vía es buenísima, buenísima esta vía. A partir de Avicena hay un montón de cosas. Hay estudios, hay libros donde hablan de esta vía, así que es magnífica. Yo solamente voy a presentar. Cuarta vía, los grados de la perfección. Vamos a leerla de nuestra pizarrita. Ténganme paciencia, por favor. Hoy día tenemos que terminar las 5 vías. Bien, cuarta vía. La cuarta vía, aquí está. La cuarta vía considera los grados de perfección. Lo están viendo, ¿no? Considera los grados de perfección de los seres. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que otros. Y lo mismo sucede con las diversas cualidades. Pero el más y el menos se atribuye a las cosas según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto se dice que lo más caliente de lo que, perdón, por eso se dice lo más caliente de lo que más se aproxima al máximo calor. Por tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello ente o ser supremo. Pues como dice el filósofo, lo que es verdad máxima es máxima entidad. Bien, a ver, vamos por partes, de a poquito, no nos hacemos muchas ideas raras, sino vamos por partes. En el mundo encontramos grados en las perfecciones. Y si bien Santo Tomás pone grados en cosas materiales, no está hablando de cosas materiales, sino de perfecciones puras. Por ejemplo, ¿no? Encontramos en perfecciones claridades, ¿no? Un papel es más blanco que el otro, ¿no? Hay más intensidad en el papel. Ahora, hay cosas, ha puesto el ejemplo del calor, ¿no? Las cosas están más cálidas o menos cálidas respecto al máximo calor. O sea, si hay fuego en la cocina, no están prendiendo un horno en la cocina y hay mucho calor y yo entro a la sala, esa sala está a una temperatura y voy caminando hacia la cocina y voy entrando a más temperatura. Mientras más me acerco, hay más temperatura. O sea, son grados, ¿no? Así como hay grados en el calor, así hay grados en las perfecciones. Bondad, belleza, verdad, unidad, ¿no? Son perfecciones puras. Hay cosas que son verdaderas, buenas, bellas. Bien, entonces hay gradación en las perfecciones. Y las cosas más perfectas, o sea, los grados de perfección se dan siempre en función del máximo. O sea, de lo máximo. O sea, tiene que haber un máximo calor para hablar de que algo está más caliente que otro, ¿no? Tenemos que referirnos siempre a un máximo calor. Así también, si hablamos de que algo es más bello que otro, es en relación a una máxima belleza. Y si hablamos que algo es más bueno que otro, es en relación a una máxima bondad. Y si decimos que una cosa es más verdadera que otra, es en relación a la máxima verdad. ¿Se entiende? Eso es lo que dice Santo Tomás. O sea, y eso es una cosa que se basa, ¿no? En la realidad que nosotros vivimos y en la cuestión de que nosotros consideramos las cosas en grados. Tengo más, ¿no? Cualidades, o sea, esta persona pinta mejor que esta otra. Esta persona tiene más conocimiento que esta otra, ¿ven? Son cualidades, ¿cierto? Bueno, hay perfecciones, gradación de perfecciones. Entonces encontramos, ¿sí? En esa gradación, siempre que para que se dé la gradación, el más y el menos, siempre es en relación a un máximo. Ahora, no se puede dar este máximo, o mejor así, este máximo, ¿cierto? Se entiende que es lo más nobilísimo, así como el fuego, dice Santo Tomás, es el máximo del calor, así también tiene que haber un máximo verdadero, un máximo bueno, un máximo óptimo, un máximo perfecto, un máximo. Ahora dice, otro elemento más, qué interesante. En el camino, o sea, en el descubrimiento, ¿no? Del máximo, nos damos cuenta que el máximo no solamente es un máximo, sino que es el causante de todo. Entonces, primero empezó por la vía de participación.
El grado, el más y el menos, siempre es en relación al máximo. Eso es participar. Uno participa en menos medida que otro en relación con el máximo. Eso se llama principio de participación. ¿Ya? Y Dios lo pone acá, Santo Tomás lo pone acá. El principio de la participación. El más y el menos está en relación al máximo. Eso lo saca de Platón. Ahora bien, resulta que el máximo no solamente es el máximo, sino que es el máximo y causante. Porque no solamente es el máximo de verdad, el máximo de bien, sino que causa la verdad, causa el bien, causa la unidad, causa la perfección. Y a eso llamamos Dios. Miren lo que dice Santo Tomás. Sigo el argumento para terminar con la vía. Ahora bien, lo que es máximo en cualquier género de causa de todo, lo que es el género, lo máximo en cualquier género es causa de todo lo que en el género existe. Así, el fuego, que tiene máximo calor, es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles. Existe por consiguiente algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios. Preciosa la vía. O sea, así como el más y el menos se ve en relación al máximo, y ese máximo no puede ser solamente máximo, sino que es causa de todo lo que se da en el género, porque así como el fuego es el máximo del calor, pues así también el máximo de ser, hay seres que son menos y más seres que otros en relación a un máximo. Ese máximo se convierte en la causa del ser, en la causa de la bondad, en la causa de la perfección, en la causa de la verdad. Y a ese ser llamamos Dios. Cuarta vía terminada. Quinta y última vía, que es una vía, a mí me encanta la quinta vía, porque es una vía, podríamos decir, más fácil para hacer muchos ejemplos. Es la vía del orden del universo. ¿Ya? La quinta vía es del gobierno del mundo. A ver, vamos a poner, acá está, quinta vía. La quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos en efecto que cosas que carecen de conocimiento como los cuerpos naturales obran por fin como se comprueba observando que siempre o casi siempre obran de la misma manera para conseguir lo que es más conveniente, por donde se comprende que no van a un fin obrando al caso sino intencionadamente. O sea, vamos nuevamente. En el mundo vemos que hay elementos que obran de una manera continua, determinada, y no tienen inteligencia. Por ejemplo, Newton habló de la ley de la gravitación universal, pero él no inventó la gravitación, él descubrió matemáticamente cómo formular algo que ya existía. Hay una ley. ¿Y por qué se da esa ley? Ahora, hay determinadas cosas, por ejemplo, les hablaba, por ejemplo, del movimiento, ¿no? La Tierra, la velocidad de la Tierra, la velocidad alrededor del Sol, ¿no? De la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Son 365 días. Y sabemos nosotros, y esto es matemático, ¿se dan cuenta? O sea, ¿por qué la Tierra tiene un movimiento uniforme, continuo? ¿Por qué los movimientos giratorios de la Tierra? ¿Por qué los movimientos de estaciones? Son perfectos, o sea, podemos pronosticar va a ser frío, va a ser calor, podemos pronosticar invierno, verano, podemos pronosticar día, noche. La Tierra en relación a su eje, a ver, espérense, anda a 465.000, a ver, espérense un ratito, si mal no estoy, 465.000 metros por segundo, ¿ok? Y siempre es igual, y se demora 24 horas. Nosotros hemos hecho el cálculo y hemos programado más o menos cronológicamente cómo es, y 24 horas. Y nosotros nos guiamos por eso que hace la Tierra. Es tan perfecta. Ahora, ¿de dónde le viene el motor, la máquina, la inteligencia a la Tierra para hacer eso? Digamos, hacer tener esta velocidad continua, mantener esta velocidad. ¿De dónde le viene a la Tierra? Miren, hay una cantidad de cosas, ¿no? La atmósfera, el clima, el agua. A ver, ustedes vean, ¿no? Las plantas de las montañas, que nadie las riega. ¿Cómo es que son verdes? Porque cae la lluvia, padre. Bueno, ¿por qué cae la lluvia? ¿De dónde viene la lluvia? O sea,
No, porque se condensa el agua con los rayos del sol y no se expande, sino se queda ¿cómo se llama? En la atmósfera y se produce allí la condensación y esa condensación se va haciendo más fuerte y los vientos transportan las nubes hasta las montañas y las montañas riegan las plantas, ¿no? Y riegan los árboles. Qué suerte, qué casualidad, pobrecitos, ¿no? O sea, con qué casualidad, o sea, qué magnífica esta casualidad, ¿no? El orden. Tienen un orden. Pero es increíble, increíble. Miren, em, hace poquito con mi mamá estábamos viendo un documental, no sé de qué, Discovery Channel, no sé, Animal Planet, no sé qué, de los esturiones, de ciertas mariposas, que hacen recorridos enormes y que no llegan ellas. Las mariposas no llegan, son 3 generaciones que se demoran hasta llegar desde México hasta Canadá. Los, después, hay unos peces, ¿no? No son esturiones, son salmones, que hacen un viaje por el lado norte del Atlántico y llegan hasta los ríos de Canadá para desovar ahí. Y lo hacen con una vehemencia y uno dice, pero a ver, ¿de dónde le sale la habilidad? ¿De dónde sale la tela de araña? Tantas cosas, por decir, los panales de las abejas. Bueno, todo lo que nosotros vemos que se da en este mundo, con una perfección, con una capacidad increíble, los seres animales, sus órganos, sus defensas, su sistema inmune, qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Es impresionante. Y decir que ese orden, o sea, es un orden que se establece por la casualidad. La otra vez escuchaba una chica que decía, ¿no? Para que haya vida en la Tierra, ¿sabes cuántas posibilidades, no sé cuántas miles de posibilidades a la 10ª potencia para que se den las condiciones para la vida y para que se haya dado la vida? Por casualidad. Y todavía piensan que es casualidad. O sea, chicos tan inteligentes piensan que eso es casualidad. Por eso ven, el orden es impresionante. Todas estas cosas que se mueven, vamos nuevamente a la vida y con esto termino. Todos obran por un fin. Y se mueven de determinada manera, siempre movidos por un fin, ¿no? Ahora, donde se comprende que dice que no van a su fin obrando al caso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin, sino lo dirige alguien que lo lleve, que entienda y conozca, a la manera de cómo el arquero dirige la flecha. Luego, existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este llamamos Dios. Es muy sencillo este argumento, ¿no? O sea, las cosas que están en este mundo, el oxígeno. A ver, ¿por qué las plantas cambian el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno? O sea, la Tierra es un sistema cerrado, no se escapa, no se escapa el oxígeno a otros lados, está todo cerrado, pero se recicla. Las plantas lo reciclan, el oxígeno. Nosotros lo consumimos, los animales consumen oxígeno, las plantas lo reciclan. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Qué bárbaro!, ¿no? O sea, y lo hacen de una manera tal, por el proceso de fotosíntesis, que es un proceso misterioso, ¿no? Por el sol que les pega y hacen ese cambio y su respiración. Bueno, no sé, es una maravilla. Por eso, descubrir esto, ¿no? Descubrir la realidad de Dios en estas cosas nos hace pensar, ¿no? Bueno, o sea, quien mira el orden de la naturaleza, el mundo cósmico, ¿no? Las grandes constelaciones, la Vía Láctea, los estudios que hay de las grandes supernovas, y uno dice, o sea, hay más, un físico, hace poquito lo leí, un físico dice, hay más em, planetas, estrellas y elementos en el cosmos que arena en las playas marinas. Y hay una ley, por ejemplo, física, la ley de los 3 cuerpos le llaman, ¿no? Cuando están gravitatorialmente unidos, cuando tú pones 2 cuerpos que están girando, ¿sí? No pasa nada, pero pones un tercero y hay una complicación, o sea, no se puede dar, no hay físico que hoy día pueda hacer que 3 cuerpos que están girando sobre un eje, ¿no? Que están en una fuerza gravitatoria, en algún momento no se choquen. Miren ustedes cuántos millones de seres celestes hay, ¿ok? Miren ustedes nuestra galaxia, miren ustedes nuestros planetas. Y con qué maravilla Dios genera
esta, esta, este espacio sideral, de que haya una armonía en el mundo, en el universo. Una cosa magnífica. Bueno, ese es el orden del universo. Perdón, me recontrapasado, Valecita. Ya está, no doy más con el rollo. Mañana no tenemos entrevistado, vamos a seguir, ya no sobre la existencia de Dios, sino vamos a hablar de la naturaleza divina. Vamos a empezar a hablar de la naturaleza divina porque es lo que nos quedó. Yo tendría que haber dado este tema la clase pasada, pero ustedes han visto lo abundante que es y además he tratado de resumirlo lo más que podía. Así que mañana vamos a hablar un poco de la naturaleza divina, desgajando un poco este tema de las vidas. Van a escuchar esos argumentos que pone Santo Tomás que son realmente súper lindos y que van a ayudar muchísimo a que podamos entender mejor estas cosas. Muy bien. Termino con las 3 Ave Marías y la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan muy buenas noches, Dios los bendiga mucho. Hasta luego.